bien, ya llegamos al último segmento de nuestro último programa de esta semana. Ahora no hice pausa, don Arturo, porque luego se me asusta. Ok. Nos quedamos con el asunto ¿por qué es importante, rápido un paréntesis, por qué es importante que los ciudadanos sepan cómo está utilizando el gobierno el dinero en su promoción a través de los medios de comunicación? Pues es importante porque ese dinero se tiene que utilizar para comunicar derechos, ¿no? Para comunicar información sobre derechos humanos y no para promocionar logros. Las personas tienen que saber que si ese dinero se utiliza bien y se asigna de una manera más adecuada entre los medios, pues vamos a tener mejor información, más crítica, vamos a conocer mejor lo que está pasando, y si no se distribuye bien como pasa actualmente, pues nos vamos a quedar con una parte de la historia y va a ser difícil que conozcamos las posturas distintas y las críticas al gobierno. Sí, porque en un sentido democrático, incluso hasta de credibilidad para ejercer la función pública del gobierno, hay una gran distinción entre propaganda y publicidad, ¿no? Es decir, si desde luego que es necesario que promociones, ¿no? Hay tal programa para personas, por ejemplo, discapacitadas, o una campaña para pasaportes baratos, o tenemos también el mes de los testamentos, donde hay que acudir, cuáles son los requisitos, lo de los inicios escolares, eso es necesario divulgarlo, ¿no? Aunque de suyo muchos medios esta información la van divulgando porque es importante para sus destinatarios, ¿no? Es decir, aunque no hubiera publicidad oficial, los periódicos, las estaciones de radio y televisión están informándole a su público de estas cuestiones porque son relevantes, ¿no? Pero otra cosa es hacerte propaganda, ¿no? Y luego llegamos a esto del endiosamiento hacia los gobernantes, ¿no? Que cuando no tendría por qué promocionar sus logros, porque si lo hacen bien, para eso se les paga, y se les paga bastante bien. Los políticos mexicanos ganan más que la mayoría de los políticos en el mundo. Entonces, utilizar el dinero público para la construcción de aventuras políticas y conquistas partidarias futuras es una distorsión total, ¿no? Del sentido democrático del presupuesto. Así es, sí. Y nosotros hicimos en Fundar, junto con el artículo 19, un índice estatal, ¿no? Para comparar pues cuánto y cómo se gasta el dinero de publicidad oficial en los estados, ¿no? Sí, porque a nivel nacional pues ya más o menos sabemos, ¿no? Exacto. Es decir, casi todo se va para Televisa, una parte de TV Azteca y las estaciones de radio de alcance nacional, ¿no? Exacto. Pero a nivel local es un presupuesto distinto. Así es. Y lo que encontramos fue preguntarle a todos los gobiernos estatales cuánto dinero gastaban en publicidad oficial, que nos dijeran por año y que nos lo desglosaran por tipo de medio y por medio, ¿no? Cuánto le dan a las televisoras, a los radios, a los periódicos, etcétera. Y encontramos cosas interesantes. Para empezar, que una buena parte de los estados no nos quisieron dar información, ¿no? Ahí ya hay un acuse de recibo, ¿no? Exacto. Ya hay un problema así. Una confesión de parte. 5% de los estados dijeron que no. Dijeron que no existía la información, o que no las iba a dar porque estaba reservada, porque podía poner en peligro la competencia económica entre los... Sí, que se dio cuenta un periódico que a otros le están dando parecido o más, y las estaciones de televisión, ¿no? Sí, solo 2 estados nos dieron toda la información como nosotros la pedimos, que fueron Sonora y Colima, y luego hay otros estados que están ahí intermedios, ¿no? Que nos dieron alguna información, pero no tan desagradada como nosotros la queríamos. ¿Cómo sale Chihuahua eso? Chihuahua no nos dio información, pero no nos la dio desagregada, ¿no? Nos dio los montos totales por año, pero no nos dijo ni a qué medios se destina, ni a qué empresas les da estos recursos, ¿no? Y tenemos un problema aquí porque creemos que hay algunas distorsiones en la información. Hay una cosa que hemos llamado la cifra negra, que es que pensamos que hay estados que no están reportando todo su gasto en comunicación social. El caso más evidente... O que lo meten por otras dependencias. Exacto, que lo meten en otras partidas o por otras dependencias. El caso más evidente es el Estado de México, ¿no? Que aunque aumenta de manera importante su gasto durante el sexenio del presidente electo, pues sigue siendo bastante bajo cuando se compara con otros estados. Chihuahua, en esta medición de los estados que nos dieron la información, sale en segundo lugar como la entidad que más gasta en medios de
comunicación. En medios de comunicación, después solo del Distrito Federal. Pero parece un poco así, es evidente que hay un gasto importante, ¿no? Que es una tradición, pero parece un poco, por lo menos, desconcertante que el Estado de México haya gastado menos que Chihuahua, ¿no? Sí. Digo, eso cuando lo puedes ver perfectamente, ¿no? Tal cual. Quiero decir, ninguno de los gobernadores ha salido en la tele nacional pagando nada, ¿no? Y a Peña Nieto lo estuviste viviendo 6 años. Sí, ahí hay un problema de esto, ¿no? De la cifra negra. Pero ya que tenemos los datos, pues también es interesante ver, por ejemplo, esto, ¿no? Porque Chihuahua gastó de 2005 a 2010 1.340 millones de pesos. Y el Distrito Federal gastó 1.833.6 millones de pesos, ¿no? Entonces, gastó una cantidad muy considerable. Si comparas el tamaño del presupuesto, sí sería una cantidad enorme, ¿no? Y ahora habrá que ver si el del DF está también, tiene cifra oculta ahí, ¿no? Exacto. Y que en todo caso Chihuahua haya incurrido en la ingenuidad de entregar los datos tal cual son, ¿no? Mira, lo del DF sería como complicado que tuviera una cifra oculta, porque cuando se hizo este escándalo después del debate, tanto el DF como el Estado de México se comprometieron a entregar toda la información. El DF lo hizo, abrieron los contratos y abrieron todo, el Estado de México no. Entonces, más o menos correspondía a lo que liberó el DF con lo que nosotros tenemos acá. Okay. Entonces es creíble ese porcentaje. Es bastante creíble. Ahora, nosotros después lo que hicimos fue ver cuál era el gasto per cápita, ¿no?, de esta publicidad en los estados que sí nos dieron información. Y aquí quien más gasta per cápita es Nayarit, ¿no? Gastó en 2010 312 pesos por habitante en publicidad oficial. No, eso está muy chiquito, no se requiere, bueno, uno supondría que no se requiere tanto gasto en difusión, ¿no? Pues mejor que se lo regalen a la gente, ¿no? Pues ahí estamos contentos. Y Chihuahua está en sexto lugar, ¿no? Con per cápita, 4 pesos per cápita. Ahora, si le metes ahí el factor de la dispersión por ser el estado más grande, claro, entonces también te da un matiz distinto, ¿no? Sí, y también otra variable que tendríamos que ver aquí es cuántos medios hay, ¿no? En los distintos estados, para también pues tener, por ejemplo, en el Distrito Federal pues hay una locura enorme de medios, en Oaxaca hay muchísimos medios, hay otros lugares, por ejemplo aquí nos decían las colegas que hay pocos periódicos, ¿no? Entonces son pocos periódicos, pocas estaciones de televisión. Por ejemplo, en Chihuahua casi no hay nada de información en televisión, pero en Juárez sí hay muchos canales de televisión locales, pocos periódicos, pero medios digitales que supongo que son en los últimos años los que han estado impactando también los presupuestos, porque medios digitales es una locura en todos lados, ¿no? Sí, hay portales, blogs, portales, revistas digitales, páginas digitales, de todo, ¿no? Y luego es increíble, ¿no? Porque uno se encuentra en las páginas del Reforma o de periódicos que solo se pueden traer por suscripción a la versión electrónica, anuncios de oportunidades, ¿no? Es un contrasentido total, ¿no? Es absurdo, ¿no? Claramente no está destinado debe estar destinado. Y ahí justo nosotros creemos que los criterios para distribuir la publicidad no solo se pueden basar en el tamaño de la audiencia o el rating que tenga un medio o el alcance incluso geográfico, ¿no? Sino que una de las cosas más importantes para distribuir recursos públicos a medios de comunicación tendría que ser una cosa que nosotros llamamos idoneidad, que es que llegue a quien tiene que llegar, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, las radios comunitarias tendrían que tener asignaciones de publicidad oficial, porque no hay ningún otro medio que le llegue a las personas que solo hablan una lengua indígena en su idioma y que les expliquen cuáles son sus derechos, cuáles son los programas que tiene el gobierno, etcétera, etcétera. Sí, incluso, por ejemplo, el estado de Chihuahua, que es enorme, es grandísimo, hay regiones donde solo la radio es el principal medio de comunicación en la mayor parte de la sierra, ¿no? Desde luego hay televisión y hay antenas y todo esto, pero el medio ideal de comunicación es la radio. Los periódicos no llegan allá, o llegan a las cabeceras municipales unos pocos, ¿no? A las oficinas públicas, estaciones de policía, pero me parece que el medio de mayor penetración y alcance sigue siendo la radio, ¿no? Así es. Sí, y hay otro dato que también es interesante, que es el aumento porcentual en estos 6 años que medimos, ¿no? De 2005 a 2010. Y aquí sí, el Estado de México tiene un aumento impresionante, ¿no? Aumentó en 1.365% su gasto en estos años. Y Chihuahua está en el 7º lugar y aumentó el 108%, ¿no? Tampoco fue mal. No, es decir, lo que estamos viendo entonces es
que hubo por lo menos un movimiento en la inversión pública a través de medios de comunicación de cara al proceso electoral que acabamos de presenciar, ¿no? Exacto. Sí, normalmente es una tendencia que vemos, ¿no? Tanto a nivel federal como en los estados, que cuando vienen procesos electorales, ahí se va el dinero, ¿no? Aumenta durísimo, ¿no? Que eso se podría atajar si hubiera controles más eficientes, ¿no? Y si el IFE hiciera su trabajo, cosa que no hace por lo demás. Bueno, ya nos tenemos que ir. El taller ahora que está dirigido más a periodistas por el lenguaje común que se habla, pero desde luego podrían irle desde la comunidad gente interesada en esto. Sí, claro, el taller está más dirigido a periodistas porque nos interesa mucho que ahora ya de cara a los presupuestos que se empiezan a armar en este último trimestre, creo yo, aprendamos a leerlos, sepamos cómo leerlos y traducirlos en historias y contarlos a la gente para que la ciudadanía al final de cuentas tenga acceso a esa información a través de nosotros. El taller se va a llevar a cabo hoy a las 6 de la tarde en el Centro de Cómputo de ICSA, que está a un lado de la Biblioteca Central, y mañana a partir de las 10 de la mañana. Tenemos que sumar un total de 8 horas. No, con valor curricular y toda esta cosa. Una acreditación capacitado para leer y entender presupuestos, ¿no? Por lo menos. Diego de la Mora, muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y Gaby, ya sabe que aquí tienen un espacio permanente. Muchas gracias. Siempre cuando no vengan a darnos golpes de estado, los chavas de la red de periodistas. Muy